La tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué buscáis en los muertos a quien vive hoy? Resucitó, resucitó. Todo está en una cruz clavada, en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. Todo está en una cruz clavado, en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy, vive hoy. Amigos estaban reunidos sin saber qué hacer. Era conocida la palabra oída de que Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, como es posible, llenos de incredulidad. Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paz os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó, resucitó. Todo está en una cruz clavado y en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. Todo está en una cruz clavado y en una tumba sepultado. Resucitó. Todo está en una cruz clavado y en una tumba sepultado. Era vencido la muerte, pero esto vive hoy, vive hoy. Buenos días, hermanos y amigos que nos siguen por Facebook y YouTube. Le damos las gracias a nuestro Dios de poder estar reunidos una vez más, de poder meditar una vez más en la palabra de nuestro Dios. Y como vieron en este bello himno, canción, que habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar meditando sobre este tema de la resurrección. En estos momentos vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 31. Repetimos la cita. El texto se encuentra en Juan, capítulo 20,
versículos 24 al 31. Y vamos a ver una historia que es muy conocida por muchos, aún sin haber leído la Biblia, porque de ella surgió una frase muy conocida como es yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta historia. Dice así la palabra de nuestro Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: por cuanto me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En estos momentos queremos meditaremos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo una vez más, como les había dicho. Como escuchamos en la canción, Jesucristo vive, y hoy es Señor de los muertos como de los que viven. En este instante meditaremos en lo que nos dice este evangelio sobre la resurrección y veremos lo que sucedió con Tomás. Veremos algo que pasó con Tomás y que todos nosotros hemos experimentado: la duda. Y así es el primer punto: la duda, algo que todos hemos experimentado. Y lo segundo que vamos a ver: todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Esas son las dos cosas que vamos a estar meditando: la duda, algo que todos hemos experimentado, y lo segundo, todo el que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. Lo que quiero que recordemos: la resurrección de Jesucristo es un hecho de esperanza, de vida eterna para todos los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Repito la cita una vez más: la resurrección de Jesucristo es un hecho de esperanza, de vida eterna para todos los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a orar por el mensaje, orar por nuestros hermanos, amigos y muchos otros que están sufriendo de esta pandemia, y también orar, y hay hermanos de nuestra congregación que se han ido quedando sin trabajo con todo esto. Vamos a orar. Padre nuestro Dios, Rey eterno, Creador del universo y de todo cuanto existe, a ti, Padre nuestro, oramos reconociendo tu grandeza, tu majestad y que solo tú eres Dios. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por su resurrección de entre los muertos. Y te damos las gracias porque Él vive, nosotros hoy tenemos esperanza, esperanza de la vida eterna. Te queremos suplicar que tu Santo Espíritu nos asista, para que tu palabra sea expuesta de manera clara y sencilla y podamos comprender la realidad de la resurrección. Te queremos suplicar que seas con todos aquellos que están enfermos por esto del coronavirus. Que tú pongas tu mano en ellos para que sean sanados y le des consuelo en medio de este tiempo difícil y puedan volverse a ti. Gracias porque también está siendo un tiempo de reflexión, de análisis, tiempo de compartir con la familia
ya que vivimos en un país muy agitado y que muchos vivían solamente para el trabajo y en estos momentos se han visto obligados a reflexionar, a compartir en familia. Sé con aquellos que han perdido sus familiares. Dales paz en medio de estas situaciones difíciles. Sé con todos aquellos que están enfermos en tu gran misericordia y pon tu mano sobre ellos. Con los hermanos y amigos que han perdido sus trabajos. Dale consuelo en medio de este tiempo y que puedan recibir la ayuda que el gobierno está dando ya y el unemployment. Y que tu gracia sea con todos nosotros hoy, mañana y siempre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. A ti oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Lo que quiero, volviendo ya a nuestro pasaje y la meditación, la reflexión del pasaje de hoy, lo vemos en los versículos, o el primer punto que habíamos visto, la duda, algo que todos hemos experimentado en algún momento o algo que que ha pasado a todos nosotros. Lo vemos en los versículos del 24 al 26 y dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Aquí vemos a Tomás, que es uno de los 12 apóstoles, y vemos que él había manifestado una gran fidelidad a Cristo anteriormente. O sea, vamos a ver un poquito sobre Tomás. En el capítulo 11, en este gran pasaje donde muere Lázaro y Cristo también lo resucita, en este gran pasaje, en Juan 11, versículo 16, vemos que dice así: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él, para que muramos con Jesús. Aquí vemos que aquí podemos ver la disposición de Tomás de morir con Cristo si era necesario. Vemos que él era fiel a su maestro. Vamos a leer desde el versículo 8 para que podamos tener una idea de qué es lo que está pasando. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, que es lo mismo que maestro. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Y es que en el Nuevo Testamento, cuando una persona muere, y más que todos los cristianos, se le dan dos términos: se le habla por muerte o se le habla que está durmiendo, en el sentido de que está muerto pero que está reposando. Y esto trajo cierta confusión a los discípulos. Entonces, versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. O sea, vamos hacia donde él está. Dijo entonces Tomás, que es el versículo con el que habíamos comenzado, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con el maestro, porque ya habían tratado de apedrear a Jesús allí. Vemos aquí nuevamente que Tomás muestra su amor y lealtad por su maestro Jesucristo. Podemos también ver que manifestó falta de comprensión en otra ocasión.
en Juan capítulo 5, Jesús está hablando de que iba a preparar hogar para todos nosotros. Y que iba a preparar lugar para todos nosotros y que nos llevaría allí a este hogar. ¿Verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, también ustedes estén. ¿Y qué fue lo que le dijo Tomás? Tomás le dijo en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí vemos cómo Tomás no estaba entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo. Y allí viene uno de los versículos famosos entre de los yo soy de Jesús y entre los cristianos y más que todos los evangélicos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No voy a decir todas las enseñanzas que hay en este solo versículo, que está lleno de doctrina y de enseñanza. Pero vemos que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Cristo es exclusivo, excluyente. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Y es una verdad. Roma se encargó de hacer muchos caminos para facilitar el comercio con Roma, pero más que todo para facilitar el movimiento de sus ejércitos. Y es muy cierto cuando dicen todos los caminos llevan a Roma. Pero no todos los caminos llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios. Jesucristo dijo en una ocasión, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales, pero yo les diré, alejados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No sé quiénes son ustedes, aléjense de mí. ¿Lo ven? Porque es que Cristo dijo, yo soy el camino, no hay otro. No es una religión, no es una filosofía, no es la iglesia católica, no es la iglesia bautista, no es el ser republicano o demócrata, no es un pensamiento filosófico. El único modo en que podemos llegar a Dios es a través de Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino que a través de Cristo. Para llegar a Dios tenemos que creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y vemos cómo en aquel momento Jesús tuvo que explicarle esta verdad espiritual a Jesús. No hablé de la vida y no hablé de la verdad. Pero bueno, vemos cómo él tuvo que esclarecerle esta verdad a sus discípulos. Vemos cómo Jesús le aclara esto a Tomás. Y saben, no hay nada malo en eso. A través de nuestro crecimiento espiritual, en muchas ocasiones podemos tener dudas, y esto va y es parte del crecimiento, el ir entendiendo poco a poco las verdades de la palabra de Dios. Y como habíamos visto, y no sé si ustedes se dieron cuenta, a Tomás también lo llamaban Dídimo, que quiere decir doble o mellizo. No se nos dice el motivo por la falta de Tomás el primer día de la resurrección. Si se dieron cuenta, el primer día que Jesús apareció a los discípulos, él no estaba allí. Vemos en el versículo 24 que dice, no estaba con ellos cuando vino Jesús. No sabemos si fue por temor de los judíos. No sabemos si es que tenía una enfermedad contagiosa o una aguda depresión, o la duda le había causado el no quererse reunir en aquel momento. No lo sabemos. Lo cierto es que cuando dejamos de congregarnos, perdemos alguna bendición. Por eso la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo sé, en estos momentos estamos justificados para no congregarnos. Pero no obstante, seguimos teniendo esta bendición de la tecnología, en la cual podemos continuar compartiendo la palabra de Dios todavía hoy. Vemos que el gran error de Tomás comenzó con su duda y luego con su falta de confianza en el testimonio de sus propios compañeros. Sus compañeros se lo habían dicho, sus compañeros le dijeron, lo vimos resucitado, estuvo con nosotros. Y vemos cómo Tomás no solo le dice
que no les creería, sino que él quería evidencias de manera directa. Vemos que él estaba en estado de incertidumbre, de vacilación, de desconfianza, de titubeo con lo que le estaban diciendo sus compañeros. Él había estado 3 años o 3 años y medio con el maestro. Había visto todo lo que Jesús había hecho. Había visto cómo Jesús calmó el viento y el mar. Habíamos visto cómo Jesús caminó sobre el mar. Había visto cómo Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a más de 5,000 personas en una ocasión y a más de 4,000 personas en otra ocasión. Había visto cómo Jesús había sanado a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los paralíticos. Había visto cómo Jesús había resucitado a las personas, a varios de ellos. Había visto cómo Jesús cambió el agua en vino y tantos otros más. Después les voy a decir el número de milagros que aparecen hechos por Jesús en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque Jesús les había dicho que iba a morir, que iba a ser enterrado y resucitar al tercer día, Tomás todavía no había asimilado esta enseñanza. Todavía para Tomás esto era algo imposible. ¿Cuántos no hemos escuchado la frase famosa? Yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Por lo general los que dicen esta frase no saben cómo terminó la historia. Primero, están diciendo que son incrédulos. Y segundo, no saben que Tomás terminó reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero ahora vemos algo maravilloso en el versículo 27. Vamos a leer de nuevo el 26 y después el 27, pero es en el 27 donde nos vamos a detener. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, shalom, el saludo de los judíos, y que tiene una gran explicación. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Él va directo a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El maestro se dirige directamente a Tomás. Cristo se interesó personalmente por Tomás y le dio muestras de que sí había resucitado y que sí era Jesús, el que él conocía y que había sido crucificado. Aquí vemos cómo se dirige de manera directa y personal a Tomás, porque el maestro sabía de las dudas que Tomás tenía. Esto me recuerda a Moisés, al encuentro personal que Moisés tuvo con Dios allí en la zarza ardiendo, y cómo Dios lo llamó de manera personal por su nombre, Moisés. Esto me recuerda a Zaqueo, que quería ver a Jesús, pero como era un hombre pequeño, no podía verlo, y como sabía por dónde tenía que pasar Jesús, se adelantó y se subió en un árbol sicómoro, un árbol muy común en aquella área. Y dice que cuando Jesús lo vio, le dijo: bájate, Zaqueo, porque me es necesario quedarme en tu casa. Nunca había visto a Zaqueo, nunca había tenido ninguna relación con Zaqueo que se sepa. De hecho, Zaqueo quería ver quién era él. Y vemos cómo el Señor le llama por nombre, porque es que Dios nos conoce. Dios lo conoce a usted y Dios me conoce a mí y nos conoce por nombre. Dios sabe quién es usted, Dios sabe quién soy yo, aún sin que nunca le hayamos hablado. Y vemos aquí cómo se dirige directamente a Tomás. Vemos cómo le dice: pon aquí tu dedo, versículo 27, y mira mis manos. Primero que pon aquí tus dedos y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Me da la idea de que Jesús estaba yendo hacia donde estaba él y le estaba agarrando las manos para que él tocara y viera. Y vemos cómo le dice: no seas incrédulo, sino creyente. No tengas duda, cree. Jesús fue y trató con aquel que dudaba, y Tomás, al ver las evidencias, reconoció a Cristo.
él reconoció a Cristo. Algunos necesitan dudar antes de creer. Si la duda motiva preguntas, si estas provocan respuestas y se aceptan la respuesta, la duda ha cumplido una labor positiva. Sin embargo, cuando la duda se convierte en terquedad y esta se vuelve crónica, entonces viene a ser negativa, daña la fe. Por lo tanto, no nos debemos detener en la duda. Debemos buscar la respuesta. Hace años tuve una conversación en casa de unos hermanos que fui, y había un hombre que decía: mira, yo no confío en nada ni en nadie, yo no creo y no confío en nada ni nadie. Yo tengo que experimentarlo y verlo con mis propios ojos y punto. Porque estaba hablándole de la necesidad de confiar y de tener fe en Cristo. Pero anteriormente se había movido una conversación sobre su esposa. Su esposa estaba embarazada con un barrigón tremendo y faltaban pocos días para parir, pero no me acuerdo por qué habían tenido que ir al hospital a ver al doctor, a ver al médico. Y una vez que él cayó en todo esto, le dije: ¿tú conoces al doctor que está atendiendo a tu esposa? Y me dice: ¿por qué me preguntas esto? No, quería saber, él nació donde tú vivías y lo viste ir a la escuela. Y me dice: no, yo no, en verdad no lo conozco, nos lo recomendaron y entonces fuimos a él. Le dije: ok. ¿Y por qué tú sabes que él es médico? Si tú eres una persona que te gusta buscar por ti mismo para entonces ver dónde tú pones tu confianza. Me dice: bueno, yo en verdad no busqué. Tú indagaste, viste el certificado de él. Bueno, él está en el hospital. Se supone que si el hospital lo tiene allí es porque él es un médico. Y si él hizo un fraude como médico y en verdad no lo es, o tú estás poniendo tu confianza en que el hospital está poniendo allí a uno que verdaderamente es médico. Y allí se acabó la discusión y yo tampoco la continué. En la vida tenemos necesidad de creer en algo, en alguien. Primer punto, porque él fue a ese médico, porque se lo recomendaron. Él confió en los amigos que le habían recomendado a ese médico. Además, él no titubeó si era médico o no. Él confió en que el hospital tenía allí a una persona evaluada y certificada para ejercer como médico. La verdad es que nosotros creemos y necesitamos depositar nuestra confianza en algo o en alguien. Hay quienes depositan su confianza en la evolución y en creer que nosotros estamos aquí producto de la casualidad, que salimos de, si es la teoría del Big Bang, de una explosión, y después de miles y miles y miles de años y de la casualidad, aquí estamos nosotros, resultado de una evolución. La inteligencia que no somos nosotros llegó para hacer nada. O usted tiene la opción de creer en un ser inteligente que creó el universo, y ese es Dios. Y eso es lo que creemos nosotros, en Dios que creó el universo. Lo cierto es que después de esto, vemos en el versículo 29, versículo 28, que Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ante la evidencia, Tomás reconoció a su Señor Jesucristo, y vemos que lo reconoció como Señor de su vida y como el Dios de su vida, Señor mío y Dios mío. Por eso nosotros reconocemos también a Jesucristo como nuestro Dios. Y ahora, y es una de las declaraciones más fuertes que hablan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es muy importante con el asunto de la doctrina de la deidad o la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, cuando pasamos al versículo, porque tristemente hay religiones que dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es un ángel, y aún se atreven a decir que es el arcángel Miguel, donde no hay ningún apoyo bíblico para eso. Ahora, después de tener esto aclarado, queremos continuar.
En el versículo 29 vemos que Cristo le dice: por cuanto me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Felices, bienaventurado quiere decir 3 veces felices, dichosos, gozosos los que no vieron y creyeron. Cristo habla de todos aquellos que creyeron sin ver al Maestro. Cristo está hablando de usted, Cristo está hablando de mí, que hemos creído sin haberle visto. Jesús de antemano ya en una ocasión había orado por nosotros, por usted y por mí, en Juan 17. Y ahora aquí nuevamente Jesús dice: por cuanto me viste, has creído. 3 veces felices, dichosos, gozosos, Tomás, aquellos que no vieron y creyeron. Esos son usted y yo, que hemos creído. No podemos creer en la evidencia que tuvo Tomás allí corporal, pero hemos creído en las evidencias internas y externas de la palabra de nuestro Dios, en las evidencias históricas que nos muestran que Jesucristo verdaderamente resucitó. Y ahora en Primera de Pedro 1:18, Pedro, hablándole a los cristianos que estaban expatriados, en el versículo 1:8 dice: a quien amáis a Cristo sin haberle visto, aún a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, se alegran con gozo inexplicable y glorioso. Esos somos usted y yo, que aunque no lo hemos visto, creemos y nos alegramos con una alegría inexplicable y gloriosa. ¿Ha deseado alguna vez ver a Jesús en la actualidad, tocarlo y escuchar sus palabras? Hay momentos en los que quiere estar cerca de Él y su consejo. Tomás quería la presencia física de Jesús, pero el plan de Dios es más sabio. A Jesús no lo limita a un solo cuerpo físico. Quiere estar con cada uno de nosotros siempre. Aunque Él, Cristo, está con nosotros en la persona del Espíritu, también puede hablarnos y podemos hallar sus palabras a través de las páginas de la Biblia. Estoy concluyendo con los versículos 29 y 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En los evangelios se registran 35 milagros diferentes. En estos versículos nos dice que Jesús hizo muchos más, pero que no están todos señalados. Pero lo que se ha escrito es para darnos evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, por sus enseñanzas, que fueron como ningún otro en la faz de la tierra, su vida, que fue como la de ningún otro sobre la faz de la tierra, una vida santa, limpia, sin pecado. Hubo un momento en que le dijo a sus enemigos: ¿quién de ustedes me señala, me redarguye, me señala de un pecado, de una falta? Dice Pedro que estuvo 3 años aproximadamente con él, que nunca halló engaño en su boca. Sus obras como las de ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. Su resurrección es una evidencia de todo su ministerio y de que es verdaderamente el Hijo de Dios. En estos versículos Juan nos indica el propósito con que escribió este evangelio: que los pecadores crean y tengan vida eterna por Cristo. En este evangelio hallaremos muchas personas que creyeron y recibieron vida eterna. Natanael en el 1:50, sus discípulos en el 2:11. Estoy hablando del evangelio de Juan. Los samaritanos en el 4:39, el noble 4:50, el ciego 9:38, Marta 11:27, los judíos que vieron a Lázaro resucitado de entre los muertos 12:11, Tomás en este texto que acabamos de leer del versículo 28. Todos dieron el mismo testimonio: creo. Todos dijeron lo mismo: creo. Y a través de la historia, alrededor de 2000 años, muchos han dicho creo. Y muchos de ustedes que me escuchan dicen creo. Y yo digo creo.
En el año 92 acepté a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, y Él cambió mi vida, y puede cambiar la vida de usted si aún no ha dicho creo. Lo invito a que usted diga creo en Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, lo acepto como Señor. Lo invito porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo invito a que diga creo, como dijeron todas estas personas. Lo invito a que diga creo, como dijo Tomás, que aunque tuvo un momento en que dudó, él terminó diciendo creo. Y muchos de nosotros hemos dicho creo, y yo digo creo en Cristo. Lo dije a partir del año 92 y hasta hoy sigo diciendo creo en Jesús. Lo invito a que usted crea en Jesús. La duda es algo que en algún momento todos hemos experimentado en algún momento. Pero no es quedarse allí en la duda, es al final decir creo, como hemos dicho mucho, como dijo Tomás. Por lo tanto, ahora cuando usted oiga la frase como Santo Tomás, ver para creer, al final él dijo creo. Él al final creyó. Y quiero recordarles que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Por eso le invito a que crea. Le invito a que diga creo en Cristo y quiero seguirle como Señor y Salvador de mi vida. Porque Cristo vive y resucitó entre los muertos y lo creo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor, y gracias porque tu Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ayuda a aquellos que aún no creen a creer como creyó Tomás. Y te damos las gracias por todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y hoy podemos decir creo. A ti oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.